Primero le quería consultar qué tal con sus actividades. ¿Pudieron probar? ¿Con la aplicación no tuvieron problemas? ¿O lo hicieron todavía? En mi caso, la aplicación todavía no hicimos. O sea, yo no hice, porque Ok. tengo varias tareas también. No, Pero pero sí, tienen hasta la próxima semana, creo, con el tema de la aplicación. y por eso justamente yo dejé Eh, para un poquito más, pero Está bien, está bien. Era para consultarle nada más. Sí, qué tal le fue, cómo le fue, si fue interesante o no. Esa era mi intención de la consulta. Con respecto al cuestionario, pudieron completar, ¿verdad? Eso sin problema. Pudieron acceder, visto que hay varios que respondieron, así que Profe, yo te iba a hacer sí, una consulta al cuestionario, si se puede. claro. Viste que nosotros estábamos hablando la semana pasada del smog fotoquímico, ¿verdad? Ujú. Yo recuerdo que vos habías dicho que, o sea, para que se dé ese fenómeno, tenían que juntarse, era oxígeno con óxido de nitrógeno e hidrocarburos, ¿verdad? En realidad, el oxígeno, bueno, sí, el oxígeno está presente en la atmósfera y eso Claro, siempre correcto. reacciona, sí. Y en una de las opciones te daban en el cuestionario, por ejemplo, que uno de esos gases era metano. Y eso estaría bien, ¿verdad? Porque al fin y al cabo le consideramos nomás como dentro de los hidrocarburos al metano, ¿verdad? No, no, porque son compuestos orgánicos volátiles, en realidad son otro grupo de microorganismos en donde el metano no necesariamente es un compuesto orgánico volátil. Ah, o sea, el Por eso, metano no es responsable entonces del smog no, fotoquímico. Ah, no, está bien. perfecto. Gracias, profe. Justamente de eso quería Es más bien consultar. los compuestos orgánicos volátiles, especialmente, ¿verdad? Y el óxido de nitrógeno, que es el principal. Y los dos se producen en gran medida justamente en los procesos de combustión de combustibles fósiles. Sí, y por eso es que eh, los vehículos son los principales causantes de ese tipo de gases que resultan en el fenómeno de smog fotoquímico. Bien, eh, hoy vamos a hablar, bueno, no sé si tienen alguna otra consulta que quieran hacer comentarios. Profe, sobre ese Sí, mismo tema. sí, Entonces, los compuestos orgánicos volátiles, el oxígeno y el óxido de nitrógeno, entonces es lo que hace reacción para que se forme el smog fotoquímico. sí, pero entre las opciones no sé si puso oxígeno. O dos pusiste, profe. Sí, O2 estaba dando opción. No, o tres, no, perdón. O2, metano, Ah, NO, sí, COV y sí, CO2. sí, sí, sí. Sí, bueno, en este caso O2 se escapó, porque es parte de la atmósfera, en realidad no es a ver, no es un componente que cause el smog fotoquímico. ¿Sí? Sí, pero Interactúa en la reacción, puede interactuar en la reacción cuando hay, por ejemplo, moléculas de oxígeno que se liberan y forman el metano. Pero en realidad el contaminante, o sea, el oxígeno no es un contaminante. No sé sí, pero si viste que tu pregunta, profe, se refería a la reacción justamente. está Yo bien, está bien, sí. marqué. Sí, 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 está bien porque acá en la pregunta dice, el smog fotoquímico ocurre como consecuencia de la interacción de los siguientes gases. Esa. Y es cierto, el oxígeno interactúa, el oxígeno recibe un átomo de oxígeno que está excitado y se convierte en ozono, básicamente. Ok, profe, Sí, gracias. está bien, cierto, tienen razón. Muy bien. Eh, bueno, si no tienen ninguna otra consulta, podemos arrancar con la clase de hoy, que es Profe, básicamente, sí, te escucho, Alessandro, no hay problema. antes de que empieces, ¿no vas a enviar gabarito de ese trabajo, o sea, Sí, la corrección? voy a hacer, de hecho, que los cuestionarios a partir de ahora ya van a tener sus respuestas. Al menos lo que son selección múltiple, y creo que se les va a mostrar de forma instantánea, eh, pero los que no son de selección múltiple voy a intentar hacer correcciones o gabaritos. ¿Okay?
Gracias, profe. Perfecto. Bien. Quiero compartir a ver, me avisen si es que se ve de forma completa, por favor. Sí se ve, profe. Bueno, ya le di a grabar, ¿verdad? Sí. Bien. Ok, hoy lo que vamos a continuar un poquitito es sobre las características de las aguas residuales. En la clase anterior hablábamos de los efectos de los contaminantes de las aguas residuales en los cuerpos de agua, ¿no? Y de la importancia o de la necesidad del tratamiento de estas aguas residuales. Y para que sepamos qué hacer con un agua residual, qué tipo de tratamiento se le debería de dar, primero hay que conocer cuáles son las características principales o los parámetros principales que se utilizan o se determinan para poder identificar los principales componentes contaminantes o no contaminantes de un agua residual. ¿Ok? En este sentido, vamos a ver hoy cuál es el objetivo primeramente del tratamiento de los efluentes o aguas residuales, ya sean industriales o aguas residuales domésticas o urbanas, también se les puede llamar. Las características de estas aguas residuales en lo que respecta a sus aspectos físicos o parámetros físicos, parámetros químicos y parámetros biológicos. Y por último, bueno, vamos a ver un poquito lo que es composición de las aguas residuales a nivel urbano. Bien, ya sabemos, ¿no?, que cuáles son los principales problemas, es lo que habíamos visto en la clase anterior, los principales problemas que causan las aguas residuales, ya sean estas industriales o domésticas. Las industriales, o sea, las domésticas normalmente tienen cierto tipo de características que son fijas para cualquier parte, ¿no? Las aguas residuales domésticas, pero las aguas residuales industriales tienen mucha variación y esa variación depende del tipo de actividad que realiza la industria. Entonces, cuando hablamos de los problemas que puede causar, también tenemos, eso depende de la característica de esa agua, ¿no? Cuando hablamos de aguas residuales domésticas, lo típico es problemas de salud pública, por los patógenos, toxinas que se pueden descargar en los cuerpos de agua, los problemas ambientales de carga con aguas residuales con alta carga orgánica que causan la muerte de organismos vivos, provoca olores, se producen sustancias que pueden ser tóxicas. Y ahí también, obviamente, entra ya, bueno, tanto en salud pública como problemas ambientales también pueden causar las aguas residuales industriales, ¿sí? Por ejemplo, las aguas residuales de farmacéutica. Podemos considerar que puede causar problemas de salud pública cuando esas aguas residuales, una farmacéutica, por ejemplo, contiene altos niveles de antibióticos. Y esos antibióticos, si es que no si se descargan en los cuerpos de agua, pueden llegar a las aguas de consumo, la gente puede consumir y generar tolerancia a antibióticos. Inclusive en el medio ambiente se puede generar tolerancia a los antibióticos. Y al final, cuando nosotros nos enfermemos y necesitamos de consumir esos antibióticos, vamos a tener los patógenos que están causando una enfermedad van a ser resistentes a esos patógenos, a esos antibióticos, ¿no? Y por eso justamente se prohibió la venta de antibióticos a escala, o sea, libremente, ¿no? Ahora, por ejemplo, si uno quiere tomar un antibiótico, o se le recetó un antibiótico, necesita necesariamente de una receta médica, una orden de un médico para que se le pueda vender un antibiótico. Profe, Sí. y referente, por ejemplo, a los efluentes de, por ejemplo, un frigorífico, por ejemplo, si es algo orgánico, eso, o sea, la sangre, por así decirlo, sería orgánico, pero igual hay un tratamiento de esos efluentes. Sí, claro. Se trata como es orgánico y normalmente son fácilmente biodegradables. Si es que no tiene mucha grasa, porque la grasa sí que cuesta un poco más tratar con sistemas biológicos. Se tratan como una planta de tratamiento de aguas residuales prácticamente normal. Sí, lo que sí que se tratan de separar la mayor cantidad de grasa posible para que eso no interfiera en los procesos de tratamiento.
en lo que respecta a un frigorífico. Pero en los frigoríficos no solo tenés sangre, también tenés las heces, y que normalmente las heces o todo lo que está retenido dentro del estómago de los, ya sea rumiantes o de cerdos, normalmente se lleva por otra vía de tratamiento. Entiendo, profe. Gracias. Pero también son residuos orgánicos, que al final las características hacen que sea posible su tratamiento mediante procesos biológicos. Bien, los principales objetivos de los tratamientos son obviamente evitar que ciertos tipos de materiales lleguen a los cuerpos de agua, ¿okay? Como por ejemplo materiales flotantes, materiales suspendidos. El tratamiento de compuestos orgánicos, es decir, eliminar la carga orgánica para evitar todos esos problemas que habíamos visto que pueden causar el alto contenido de materia orgánica en los cuerpos de agua. La eliminación de patógenos para evitar problemas de salud pública. Eliminación de nutrientes para evitar, por ejemplo, problemas de eutrofización. Ya saben qué es, eso que vimos en la clase pasada. Y también, por ejemplo, evitar que lleguen metales pesados a los cuerpos de agua. Hay muchas industrias que en sus procesos productivos utilizan sustancias que contienen metales pesados que tienen que ser removidos de esas aguas residuales antes que se viertan a los cuerpos de agua. Y uno de ellos, por ejemplo, es, no sé si saben, ¿les suena? Hace poco tuvimos un caso muy peculiar de vertidos de aguas residuales de una industria que causó muchos problemas. ¿Qué tipo de industria tiene muchos metales pesados? ¿No le suena ninguno? No recuerdo si era de fertilizantes, pero el metal era mercurio, esa de la ciudad de Japón que vos habías mandado. Sí. Eso también puede ser, sí. El mercurio metal pesado, es cierto, puede ser de fertilizantes. En realidad no es fertilizantes, sino que son pesticidas. Eso, exactamente, Pesticidas. Pero acá hace poco hubo un caso particular. Ahí por la zona de Limpio, puede ser. Creo que era Limpio. En la Laguna Cerro. El de la Laguna Cerro. Exactamente. Sí, esa es una industria de curtiembre de pieles, ¿no? De cuero, curtiembre de cuero. A ver, en la laguna específicamente supuestamente no encontraron niveles altos de metales, sino que más bien de la sal que utilizaban para el curtido. Pero ese tipo de industria sí que utiliza muchos sales de cromo especialmente para hacer el curtido de las pieles. Bien. Hablamos un poquito entonces de las características de las aguas residuales. Las características podemos dividir en diferentes tipos de parámetros, como el parámetro físico, químico, biológico. Entre las propiedades físicas están los sólidos que se pueden encontrar en un agua residual, ya sean estos sólidos sedimentables, sólidos en suspensión, sólidos disueltos, sólidos coloidales, etc. Y por otro lado tenemos otro tipo de características que también son importantes, pero los sólidos son los principales, donde hablamos de olor, color, temperatura, densidad y turbidez. ¿Okay? En cuanto a los sólidos, hay diferentes tipos de parámetros que se utilizan para la determinación de sólidos. Están los sólidos totales, que es básicamente determinar una muestra de agua, de agua residual, que se lleva a una estufa, se calienta. Esa estufa, o sea, esa muestra de agua a 100 grados, se evapora todo el agua y el sólido que queda dentro son los sólidos en suspensión totales, ¿no? Los sólidos sedimentables son los sólidos que sedimentan fácilmente en un cono inox, ¿sí? Después de 60 minutos de haberse dejado en reposo. O sea, se llena 1 litro de este tipo de cono y se deja reposar y se ve la cantidad de sólidos que sedimentan en el sedimentador, ¿no? Este es otro parámetro que también se utiliza, se mide en mililitros por litro. Los sólidos totales
Es un parámetro también que se determina, por ejemplo, que hay que medir para poder decir si un efluente tratado está en condiciones óptimas para ser vertidas. Les voy a mostrar luego, creo que no cargué nada en esta diapositiva, pero les voy a mostrar cuál es la normativa que determina, o sea, cuáles son los niveles óptimos para el vertido de aguas residuales. ¿Sí? Sólidos de suspensión totales es otro parámetro que normalmente consiste en la determinación de los sólidos que quedan retenidos en un filtro de fibra de vidrio de tamaño de poro de 1,2 micrómetros. Es decir, partículas que tengan tamaño superior a 0,2 micrómetros de diámetro quedan retenidos en esos filtros. Bueno, esos filtros luego, o sea, se hace pasar una muestra de agua residual en esos filtros se secan y por diferencia de peso se obtiene el valor de los sólidos que quedan retenidos, ¿no? También son parámetros importantes que está definido por la normativa, por eso lo estoy mostrando. Los sólidos disueltos son los sólidos que quedan después de haber filtrado la muestra, ¿no? Si pasamos por aquí la muestra y aquí tenemos un filtro, aquí vamos a tener un líquido filtrado, por lo tanto los sólidos que hayan quedado en el líquido puede considerarse los sólidos disueltos, ¿ok? Y los sólidos volátiles son aquellos sólidos que representan la fracción orgánica dentro de una muestra de sólidos, ¿sí? Por ejemplo, si estos sólidos en suspensión que tenemos acá, que quedan retenidos en el filtro, una vez secado tenemos una masa en específico, ¿no?, de sólidos, y si ese filtro seco con los sólidos secos llevamos a un horno mufla a 550 grados, la fracción orgánica de esos sólidos se van a calcinar. Es decir, todo lo que sea orgánico y si se quema o combustiona se convierte en CO2. A 550 grados eso es lo que ocurre. Va a combustionar la fracción orgánica de esos sólidos y se va a ir como CO2. Y ese CO2 es lo que le llamamos los sólidos volátiles. O los sólidos en suspensión volátiles cuando son utilizando un filtro. Los sólidos volátiles totales también se puede determinar cuando hablamos de sólidos totales, como ven acá, ¿sí? En donde tenemos un recipiente, llevamos la muestra de agua, llevamos estufa, secamos, tenemos la diferencia de peso, en donde sabemos cuáles son los sólidos que quedaron después de que se haya evaporado el agua. Después esto llevamos a un horno mufla a 550 grados y se calcina toda la fracción orgánica. Todo lo que es orgánico combustiona en CO2. Entonces tendríamos los sólidos totales volátiles y aquí tendríamos los sólidos en suspensión volátiles cuando hablamos de un proceso de filtrado. Lo que queda en el filtro después de la calcinación mediante la incineración en un horno mufla es lo que se le llama los sólidos fijos. Bien, si nosotros tenemos un agua salada, agua de mar, por ejemplo, y evaporamos, vamos a tener todas las sales en forma de sólidos, ¿verdad? O sea, si tenemos 10 mililitros de agua de mar, llevamos a 100 grados, y evaporamos todo el agua a 100 grados, no van a quedar los granos de sal, ¿okay? Si eso llenamos a un horno mufla, los granos de sal se van a volatilizar, ¿sí o no? ¿Podría repetir de vuelta, profe? Nosotros tenemos una muestra de agua, ¿sí? Agua de mar, por ejemplo, y llevamos a estufa, evaporamos, ¿okay? Se quedan las sales, como granos de sales, cristales de sales se van a quedar dentro del vaso, y luego eso llevamos a un horno mufla, a 550 grados, ¿sí? Y la pregunta es si esas sales, esos granos de sales, van a volatilizar. Si van a volatilizarse, sí o no. Bien, la respuesta es que no, se supone que no tendría que volatilizarse, porque cuando estamos hablando de 550 grados, solo la fracción orgánica se volatilizaría, ¿ok? Es por eso que se le llama sólidos volátiles, ¿ok? Y representa en mayor medida a la fracción orgánica.
En este es un esquema simplemente para mostrar los diferentes tipos de sólidos que pueden haber en una muestra de agua. En cuanto a los olores, en un agua residual se puede tener un montón de sustancias que pueden causar olores. En aguas residuales urbanas, lo típico que se huela muy fuerte los gases de sulfuro de hidrógeno, que es lo que tiene ese olor a huevo podrido, ¿sí? Entonces las aguas residuales estancadas o que se tienen normalmente en alcantarillado desprende este olor que como consecuencia de la descomposición anaerobia de las aguas o de la materia orgánica. Pero después tenemos que las aguas industriales pueden tener diferentes componentes que van a tener otro tipo de características de olores. Por ejemplo, las aminas, que se pueden encontrar mucho en el sector industrial de procesamiento de pescado. Los amoníacos, que se pueden encontrar en la industria de producción de fertilizantes, las aminas, sulfuro de hidrógeno, mercaptanos también se pueden encontrar fácilmente en las aguas residuales, etcétera, etcétera. Bueno, son algunas de las sustancias que pueden generar olores, que es también una característica química de las aguas residuales. En cuanto a la temperatura, también es un parámetro que la normativa establece cuáles son los niveles de temperatura que se debe mantener para un vertido. La temperatura es muy importante porque puede afectar la vida acuática, ¿sí? Es decir, cambios bruscos o vertidos con temperaturas muy diferentes a lo que el cuerpo de agua está actualmente. Por ejemplo, si se usan las aguas o se vierten aguas que se utilizaron para el enfriamiento de calderas y se vierte a un cuerpo de agua, eso puede modificar la temperatura del agua, ¿no? De un cuerpo de agua. Y obviamente eso afecta en el tipo de especies piscícolas que estarían viviendo en un agua cuando varía la temperatura del mismo, ¿no? Bien. Ok. Bien, en cuanto a otros efectos de la temperatura, es dentro de los procesos de tratamiento ya que también afecta bastante. Por eso, por ejemplo, ese tipo de agua que les decía de enfriamiento de caldera no puede entrar en la línea de tratamiento de aguas residuales, ¿sí? Porque temperaturas, por ejemplo, por encima de los 50, directamente algunos procesos biológicos se paran y ya no puede funcionar la planta. Bien, en cuanto al color, lo que nos da cuando hablamos de aguas residuales urbanas nos da información más o menos de la vejez de esa agua, ¿okay? Cuando hablamos de aguas residuales urbanas, cuanto más oscuro es el agua, quiere decir que más tiempo está estancado o estuvo estancado, y por lo tanto se produjo reacciones anaerobias anaerobias y por lo tanto reductoras que hacen que el color negro prevalezca. ¿Okay? Esto, claro, no se aplica a las aguas residuales industriales. Las aguas residuales industriales tienen o sea, el color depende, como les decía ya, de la actividad que va desarrollándose, ¿no? O que se desarrolla en la industria. Bien, en cuanto a la turbidez, es otro parámetro muy importante, se mide como unidad nefolométrica de la turbidez. Ya sabrán qué es la turbidez. La turbidez, básicamente, la capacidad que tiene un cuerpo de agua de refractar la luz que incide sobre ella, ¿no? Y una medida de qué tan, visualmente, qué tan sucio está un agua, ¿no? También la turbidez es un parámetro que establece la normativa. Como les digo, les voy a dejar esa normativa para que lean y para que revisen, porque dentro de la actividad que tienen para esta semana está la revisión de esa normativa. Muy bien, y eso era en cuanto a lo que les quería mostrar en cuanto a propiedades físicas. En tanto a las propiedades químicas, eso vamos a revisar en 4 apartados particulares, que son la materia orgánica, cómo se representa la materia orgánica, cómo se mide esa materia orgánica, y la materia inorgánica. Y por último, los gases presentes en el agua residual. ¿Okay? Cuanto a materia orgánica, en las aguas residuales urbanas podemos decir que
el 75% de los sólidos en suspensión y el 40% de los sólidos filtrables normalmente son orgánicos. ¿Okay? Y cuando hablamos de compuestos orgánicos, estamos hablando de sustancias que están combinadas con carbono, hidrógeno y oxígeno, en presencia de nitrógeno y algunos elementos como el azufre, fósforo, hierro, etc. ¿Okay? Bien, y los principales grupos de sustancias orgánicas en un agua residual urbana son las proteínas, los carbohidratos y los aceites y las grasas, ¿no? Esto cambia radicalmente cuando estamos hablando de un agua industrial, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo el agua residual de una empresa productora de aceites que un agua residual de un frigorífico. Otro principal constituyente es la urea, cuando hablamos de aguas residuales urbanas, la urea es el principal componente de la orina, ¿no? Bueno, en cuanto a las proteínas, los principales, o sea, ¿de dónde salen las proteínas? Es porque consumimos animales, consumimos organismos vegetales, por lo tanto, proteínas hay en gran proporción. Algo importante de las proteínas es que están compuestas, ¿no?, de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, y la composición de nitrógeno es altísima, por lo tanto contribuye enormemente al contenido de nitrógeno de las aguas residuales. Los carbohidratos están ampliamente distribuidos en la naturaleza, incluye azúcares, almidones, celulosa, fibra de madera, compuestos, todos ellos que se pueden encontrar en las aguas residuales. Estos carbohidratos o hidratos de carbono contienen carbono, oxígeno e hidrógeno, y estos azúcares o carbohidratos normalmente se degradan muy fácilmente por las bacterias, formando CO2 y en algunos casos alcoholes cuando se llevan a cabo procesos anaerobios, ¿no? Bien, las grasas y aceites es también un componente muy importante de las aguas residuales urbanas. ¿Okay? Se genera mucho en las casas, ¿no?, en el preparado de alimentos, básicamente. Y en la industria, dependiendo del tipo de industria, ¿no? Como les decía, por ejemplo, la industria de procesamiento de cuero o las curtiembres generan una enorme cantidad de grasa. La industria frigorífica también produce una gran cantidad de grasa. La industria láctea también produce muchísima grasa en sus aguas residuales. Y esas grasas normalmente pueden causar problemas en la planta de tratamiento cuando no son tratados adecuadamente. Bien, agentes tensioactivos también se pueden encontrar en las aguas residuales, especialmente en las aguas residuales industriales, cuando se utilizan en gran cantidad en los procesos de limpieza en la industria, ¿sí? Cuando se usa muchos tensioactivos en la industria, estos terminan en los cuerpos de agua, y estos agentes tensioactivos en los cuerpos de agua pueden provocar, por ejemplo, la formación de espuma, o inclusive dentro de la planta de tratamiento, la formación de gran cantidad de espuma. Y la característica principal de este componente es que es que tiene una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica que hace que disuelva fácilmente las grasas. Bien, ¿cómo se mide los compuestos orgánicos en las aguas residuales? Esto creo que yo les había comentado ya más o menos en la clase pasada. Los compuestos orgánicos se miden principalmente como demanda de oxígeno de un cuerpo de agua, ¿sí? Los compuestos orgánicos se mide como la demanda de oxígeno que se requeriría para oxidar ese compuesto orgánico. Así tenemos que uno de los principales métodos es la demanda biológica de oxígeno, o la DBO, que seguro ya escucharon, que es un método para estimar el contenido de materia orgánica en las aguas residuales, y consiste básicamente en la oxidación bioquímica de esos compuestos orgánicos en la agua residual. Y esa oxidación bioquímica, como su nombre lo dice, se lleva a cabo mediante reacciones biológicas producidas por microorganismos, en este caso bacterias la mayoría de las veces.
Bien, las bacterias utilizan, como ya sabemos, como ya expliqué la clase anterior, utilizan la materia orgánica como forma de alimento y utilizan oxígeno como nosotros utilizamos para respirar. Ellos utilizan también oxígeno para oxidar esa materia orgánica y producir energía y nuevas células, ¿no? Bien, por lo tanto, en una muestra de agua, por ejemplo, tenemos nuestra muestra de agua y en esa es una inoculación con microorganismos que están específicos para hacer este ensayo. Y lo que se hace es medir la concentración de oxígeno antes de la inoculación. Se inocula, bueno, se mide 8 miligramos litro, se deja en una incubadora, después de 5 días se vuelve a medir, y la diferencia de resultados de oxígeno es lo que nos da el contenido de materia orgánica, la demanda de oxígeno para la oxidación de esa materia orgánica. Entonces es una forma indirecta de estimación de la materia orgánica. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos un poquitito más desglosado el proceso que ocurre, ¿no? Dentro de las células, lo que llegan a hacer es un proceso de oxidación, un proceso de síntesis, un proceso de respiración endógena, y todo esto ocurre de forma simultánea en todo momento, ¿okay? Dentro de esos ensayos de DBO también. Entonces tenemos esto, COHNS, vendría a ser la materia orgánica, ¿sí? En general, o sea, una fórmula general de materia orgánica. Oxígeno vendría a ser el oxígeno disuelto que hay y las bacterias, ¿no? Que le agregamos para que ocurra el proceso. Se produce CO2, oxígeno, amonio o amoníaco y energía, que es lo que necesita la bacteria, ¿no? Por otro lado, ocurre un proceso de síntesis en donde la materia orgánica no se transforma en CO2, pero se utiliza para producir nuevas bacterias, ¿okay? Entonces, también se consume oxígeno y se consume esta energía que tenemos acá para producir nuevas células, es decir, nuevas bacterias. Y por el otro lado se tiene también la respiración endógena, que es cuando los microorganismos van muriendo y se van autoconsumiendo. O cuando se acaba el alimento, que es la materia orgánica, se consumen a sí mismos los microorganismos o los componentes celulares de los microorganismos empiezan a consumirse, ¿no? Bien, y esto es lo que ocurre de forma simultánea básicamente. Pero en todo el proceso ocurre un consumo neto de oxígeno, como pueden ver, ¿sí? Bien, también puede ocurrir el proceso de oxidación de amoníaco. Por ejemplo, en las aguas residuales, si se tiene amoníaco, también puede, como no es un compuesto orgánico, esto también puede, si ocurre esto de la oxidación del amoníaco en el proceso de DBO, lo que vamos a ver es una sobreestimación de la demanda de oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque el amoníaco no representa una materia orgánica. Entonces lo que se hace, este proceso normalmente ocurre a partir del día 10 más o menos del ensayo, ¿sí? Y ocurre a partir del día 10 porque estas bacterias que ven acá, nitrosomonas y nitrobacter, son muy lentas en su crecimiento. Por lo tanto, estas bacterias tardan mucho en desarrollarse como para que se pueda ver el efecto de sobreestimación de consumo de oxígeno si es que tenemos presente amoníaco en nuestras aguas residuales. Y es por eso que la DBO o el ensayo de DBO no se hace por más de 5 días, ¿sí? El ensayo de DBO se mide en el día 0 y en el día 5 y se tiene allí el dato de la estimación de materia orgánica, ¿okay? Porque si dejamos que se haga por 8 o 10 días, es probable que tengamos una sobreestimación por el consumo de amoníaco en el agua, en el ensayo de DBO, ¿no? Bueno, ¿tienen consulta hasta ahora? Ninguna. Bueno, continuamos entonces. En cuanto a las limitaciones de la DBO, o el ensayo de DBO, bueno, tienen varias limitaciones. Su principal limitación es que es muy lento, se requiere 5 días para poder hacer el ensayo. Y otro tipo de limitaciones es que se necesitan
un incubador, se necesitan bacterias que estén aclimatadas. Si, por ejemplo, hay sustancias tóxicas en el agua residual, lo que vamos a tener es que nuestra DBO va a salir muy bajo. Aunque realmente tengamos materia orgánica o alto contenido de materia orgánica, nuestro resultado va a ser muy bajo. Por ejemplo, si a ustedes les toca evaluar o se les pide que analicen unos resultados en donde tienen una DQO, que es demanda química de oxígeno, vamos a ver un poco más adelante, muy alta y una DBO muy baja, se tiene que analizar cuáles son los principales componentes que pueden haber en esa agua residual por el hecho de que la presencia o sea, la DBO es muy baja, ¿no? Y esa DBO muy baja puede ser resultado de que haya sustancias tóxicas que eviten el crecimiento de los microorganismos y por lo tanto no hay consumo de oxígeno y entonces obviamente no hay demanda de oxígeno. Claro, otra cosa también es que solamente pueden estimarse compuestos orgánicos biodegradables. Si tenemos compuestos orgánicos que no son muy fácilmente biodegradables, por ejemplo, algunos tipos de aceites o aceites derivados del petróleo, por ejemplo, que son sintéticos, que son orgánicos, pero si no son fácilmente biodegradables, esos microorganismos que se encargan de llevar a cabo el ensayo de DBO no van a poder consumir. Bien. Ok, en cuanto a la demanda química de oxígeno, otro parámetro que se utiliza para los ensayos de determinación de materia orgánica, este parámetro, a diferencia de la DBO, se determina el contenido de materia orgánica o se estima el contenido de materia orgánica mediante un ensayo de demanda de oxígeno, pero mediante un proceso de oxidación química. Recuerden que el anterior era mediante un ensayo de oxidación bioquímica, demanda bioquímica de oxígeno, y esta es demanda química de oxígeno. Entonces se utiliza un proceso químico para oxidar todo el contenido de materia orgánica que tiene un agua residual para poder saber cuánto es el estimado de materia orgánica que puede tener esa agua residual. Algo muy importante es que no todas, o sea, además de los compuestos orgánicos, se pueden oxidar otro tipo de sustancias, como por ejemplo inorgánicas. ¿Sí? Si para la DBO veíamos que el amoníaco se puede oxidar mediante las bacterias, en este caso, en la DQO, el amoníaco se oxida prácticamente, se oxida sí o sí en el proceso de oxidación química que es la DQO. También, si se fijan en la DQO, pueden oxidarse sustancias que no son fácilmente biodegradables, ¿sí? Y que en la DBO no se observan o no se pueden ver. Y también algunos compuestos orgánicos que son tóxicos para los microorganismos en la DBO también pueden oxidarse en la DQO. Por eso la DQO siempre va a ser más alta que la DBO, si estamos hablando de un mismo agua residual o de una misma agua residual. Bien, la principal ventaja es que los resultados se tienen en 2,5 horas, en un ratito. Este es otro tipo de parámetro que se utiliza para la determinación de la DBO, perdón, de la materia orgánica, que es el carbono orgánico total. No vamos a hablar mucho de esto, ni tampoco de la demanda teórica de oxígeno. Lo que sí le quería mostrar es los aspectos que tienen que tener en cuenta cuando se habla de relación DBO-DQO. Cuando hablamos de relación DBO-DQO, cuando hablamos de aguas residuales municipales sin tratar, puede estar en el rango de 0,3 o 0,8, es decir, hay básicamente 0,3 gramos de DBO por cada 1 gramo de DQO o 0,8 gramos de DBO por cada gramo de DQO, ¿sí? Y otro aspecto muy importante es que cuando las relaciones de DBO-DQO es mayor o igual a 0,5, estamos hablando que el proceso de descomposición o tratamiento de las aguas residuales se puede llevar mediante procesos biológicos. ¿Alguien puede explicar esto? ¿Por qué?
A ver, ¿quién anda por ahí? A ver en la lista. A ver, Rosa Inés. ¿Está por ahí? ¿Sara? A ver, Rosa. ¿Me podés repetir? Sí, es lo que decía, de por qué decimos que cuando la DBO es igual o mayor a 0,5, este puede ser considerado fácilmente biodegradable mediante procesos biológicos o tratado fácilmente mediante procesos biológicos. Quien quiera ayudarle, le puede ayudar, ¿eh? No sé. Alexandra, ¿vos te acordás? Profe, podría ser porque es mayor a la de QO. No, si es 0,5 o mayor a 0,5, no va a ser mayor a la de cubo. La relación Al es revés, entonces. de BO de cubo es. ¿Ven? De BO de cubo. Es mayor que... La relación no puede ser mayor a 1, eso sí. Porque siempre la de cubo es mayor. Pero ¿por qué esta relación de 0,5 o más nos da una pauta de que esa agua residual puede ser tratada mediante procesos biológicos? Yo no sé, profe. Puede ser porque se considera que no tiene sustancias tóxicas. No es eso realmente. Es realmente porque tiene mayor proporción de contenido orgánico que inorgánico o no biodegradable. Es eso en realidad. Porque si no tiene compuestos tóxicos, pero la relación, o sea, no significa necesariamente que la relación va a ser mayor a 0,5. Porque esta relación que vemos acá, DBO de QO, lo que nos dice es, la DBO nos dice materia orgánica biodegradable. La DQO nos dice materia orgánica no biodegradable, cualquier otro tipo de materia orgánica e inclusive algunas materias inorgánicas. Eso es lo que nos dice esta relación. ¿Okay? En la DBO, en la parte que corresponde a la DBO, nosotros sabemos que es materia orgánica que es biodegradable, que se puede tratar con agua residual, con procesos biológicos. Pero cuando vemos que es, o sea, cuando hablamos de DQO, estamos hablando de materia orgánica biodegradable más materia orgánica que no necesariamente es biodegradable, o inclusive materia orgánica que no es nada biodegradable, e inclusive materia inorgánica que puede ser oxidada también. ¿Ok? Por eso es la relación esta. ¿Okay? Cuando es 0,5 mayor a esta, se puede tratar mediante procesos biológicos. ¿Okay? Y cuando la relación es menor a 0,3 es porque un agua residual con alto contenido de compuestos inorgánicos, entonces mediante procesos biológicos no es necesario tratar. ¿Sí? Porque lo que vas a eliminar es un 30% de todo el contenido nada más, de contaminantes. ¿Okay? A eso iba con la consulta. ¿Okay? Bien. Entonces ya sabemos Profe, cómo... Sí. una consulta. Y cuando el agua presenta demasiada cantidad de grasa, ¿en qué rango esa estaría? Probablemente alto contenido de... como la grasa es más difícilmente biodegradable, la relación va a estar ahí por los 0,5, un poco menos inclusive.
la relación probablemente. En la DQO te va a salir alta, pero tu DBO te va a salir ahí medio por la mitad, más o menos. Ok, por ¿Se eso entiende? es más costoso ese tipo de... Tratar ese tipo de agua, sí, Sí, porque ok. tiene un pretratamiento para eliminar la grasa, para Gracias, tratar de profe. sacar la grasa. Bien, en cuanto a materia inorgánica, bueno, lo que veíamos hasta ahora es todo lo que es materia orgánica, todo lo que es eh, y la forma en que se representa, ¿no? Dentro de cuando vamos a hacer una caracterización de aguas residuales, en las actividades creo que les habla, hay una pregunta que hace cuáles son los valores límites de DQO y de DBO, por lo tanto van a tener que mirar la normativa. Cuando hablamos de materia inorgánica, bueno, pH ya saben qué es, o sea, de esto no vamos a hablar mucho. Presencia de cloruros en el agua residual se puede encontrar. En las aguas residuales, en agua residual urbana, quise decir, en las aguas residuales industriales también se pueden encontrar cloruros, alcalinidad, que son parámetros que también se miden, ¿no? Nitrógeno, el nitrógeno es muy importante, como ya les dije, porque causa problemas de eutrofización, por ejemplo, ¿no? Porque es utilizado como nutrientes por los microorganismos. Hay diferentes formas de nitrógeno, como el amoníaco, el nitrógeno gas, el ion nitrito, el ion nitrato, que se pueden encontrar en el medio ambiente mediante diferentes procesos biológicos de oxidación, de reducción, de amonificación, etcétera, etcétera. ¿Okay? Esto lo vamos a profundizar un poco. Bueno, y acá esto que ven acá son diferentes formas de medir el nitrógeno. Por ejemplo, el nitrógeno Kendall, que es un parámetro que se usa mucho para las mediciones. Si alguna vez que si yo trabajo en el departamento de seguridad, higiene y medio ambiente de una industria, de seguro que en algún momento van a escuchar hablar de este tipo de parámetros. El nitrógeno Kendall es básicamente la fracción orgánica más la fracción más el amonio, ¿sí? El amonio que se puede encontrar en forma de amoníaco o amonio. El nitrógeno total inorgánico es todo esto, el amonio, el amoníaco, el nitrito, nitrato. Nitrito y nitrato también creo que está en la normativa, así que van a encontrar por ahí valores de nitrito y nitrato. La forma de nitrógeno orgánico es básicamente el nitrógeno Kendall menos los que tienen de forma de amoníaco. Bueno, el nitrógeno total viene a ser la composición de todas las formas de nitrógeno que se pueden encontrar en agua residual. Después los fósforos también van a encontrar mucho en aguas residuales industriales, porque hay muchos compuestos que se utilizan que tienen en su composición tienen fósforo. El principal, en las aguas residuales domésticas, la principal forma de fósforo son los ortofosfatos, que son diferentes formas de fosfatos, ¿no? Y en la industria se utilizan mucho los polifosfatos o fosfatos orgánicos en los procesos productivos. Bien. Bueno, azufre también es una sustancia química que si está presente en el agua residual, cuando se lleva a cabo procesos anaerobios, produce un gas que se llama el sulfuro de hidrógeno, que es muy oloroso y también es bastante corrosivo, ¿sí? O sea, el sulfuro de hidrógeno, al entrar en contacto con el agua, forma el ácido sulfúrico, que es bastante corrosivo. De hecho que, por ejemplo, en una industria que fuimos a visitar una vez, tenían, por ejemplo, su proceso de tratamiento era con lagunas de estabilización, y esas lagunas de estabilización tenían muchísima carga orgánica, y esa carga orgánica sobrepasaba la capacidad de la laguna. Por lo tanto, la laguna estaba ya en condiciones anaerobias. Es decir, la materia orgánica se estaba tratando mediante procesos anaerobios en ausencia de oxígeno. Y en vez de producirse
por ejemplo, azufre inorgánico, se producía directamente sulfuro de hidrógeno. Y ese sulfuro de hidrógeno luego se salía de la laguna, ¿sí? En forma de gas, ¿sí? Expedía la laguna, y al entrar en contacto con la atmósfera o con la humedad atmosférica, se convertía en ácido sulfúrico y oxidaba toda la estructura metálica que rodeaba la laguna. A tal punto que al tocar esa estructura metálica se salían trozos de la estructura metálica, ¿no? Por la alta oxidación o la alta corrosión que tenía. Bien, algunos compuestos tóxicos inorgánicos que se pueden encontrar en las aguas residuales, ya sean industriales o urbanas. En las aguas residuales urbanas en menor cantidad, más bien en las aguas residuales industriales son, por ejemplo, el plomo, cobre, arsénico, plata, cromo, mercurio, hierro, cadmio, zinc, que son todos metales pesados que pueden causar problemas tanto en los cuerpos de agua como en las plantas de tratamiento cuando el vertido de la industria se hace en el alcantarillado sanitario, ¿sí? Por ejemplo, o sea, en Asunción, las industrias, muchas de ellas tienen su propia planta de tratamiento, y el efluente de la planta de tratamiento va a un alcantarillado sanitario, ¿no? El efluente va al alcantarillado sanitario, y si ese efluente tiene alto contenido de algunos de estos metales, va a llegar obviamente a la planta de tratamiento, y en la planta de tratamiento esos pueden causar problemas de intoxicación o de muerte de microorganismos, ¿no? Bien, y por último, en cuanto a los gases que se pueden encontrar en las aguas residuales, como ya les había dicho, el nitrógeno, el oxígeno, el CO2, sulfuro de hidrógeno, el amonio, el metano es un gas muy importante. No sé si escucharon hablar alguna vez del metano, que, bueno, forma un componente del biogás. El biogás está compuesto básicamente de metano y CO2, que es un gas bastante interesante en el sentido de que tiene un alto poder calorífico, ¿no? Es un combustible, o sea, almacena mucha energía dentro de sus enlaces. Al quemar esto se produce energía, se puede producir energía térmica o energía eléctrica. De hecho, hay países en donde, por ejemplo, se utilizan en los buses, utilizan el metano producido de biogás, que tiene una planta de tratamiento de aguas residuales, en donde se procesa el agua residual de forma anaerobia, se produce este metano, y este metano luego se purifica, ¿sí? Se elimina otros componentes como el CO2, que no es un combustible, y este metano luego se inyecta a los camiones, a los buses, que funcionan o sea, funcionan en base a un gas que es producido a partir de los residuos, ¿sí? O a partir de las aguas residuales, o a partir inclusive de residuos orgánicos o residuos agrícolas, etc. Bien. Bueno. Y lo último que les quería mostrar son las características biológicas de las aguas residuales. En la clase pasada, no sé si hablamos ya de patógenos, pero yo les comenté, ¿no? Que las aguas residuales, especialmente aquellas que son urbanas, pueden contener patógenos, ¿sí? Patógenos porque si nos ponemos a pensar ahora mismo, una persona que está contaminada con COVID, ¿sí? Una persona que está contaminada con COVID puede, en el agua residual que sale de su casa y va al alcantarillado sanitario, puede tener el contenido de COVID, ¿ok? Es decir, esas aguas residuales puede tener COVID, y por lo tanto es un patógeno que podría causar enfermedades, ¿no? Bien, en un cuerpo de agua, ¿cómo podríamos determinar si hay potencial o es posible que encontremos ese tipo de patógeno en esas aguas residuales? Se utilizan ciertos indicadores, y esos indicadores son los coliformes. Los organismos coliformes, ya sean coliformes fecales, coliformes totales, o inclusive la Escherichia coli, ¿no?
Algunos otros patógenos que se pueden encontrar en las aguas residuales son, por ejemplo, la legionela, ¿sí? La leptosporosis, la salmonella typhi, vibrio cólera, ¿ok? De hecho, que los episodios de cólera acá en Paraguay se produjo justamente por eso, ¿no? Contaminación con aguas contaminadas con heces humanas de personas que estaban enfermas de cólera, ¿ok? Esto es cuando hablamos de bacterias, pero también se pueden encontrar virus, ¿no? Ya les había dicho, en el SARS-CoV se pueden encontrar en el agua residual. De hecho, que hay estudios ahora mismo en donde se analizan las aguas residuales para poder determinar en dónde se pueden estar ocurriendo episodios de brote del virus, ¿no? En función a la zona en donde es tomada la muestra para poder definir de dónde está viniendo el virus de COVID, ¿no? También uno se puede contagiar con hepatitis A, adenovirus, enterovirus, reovirus, rotavirus, etc. No sé si vieron hace poco un tuit creo que fue la SAP, diciendo que en San Lorenzo, bueno, por fin encontrado cuál era el problema que había en San Lorenzo, porque en el alcantarillado sanitario estaba saliendo agua. ¿Sí? O sea, estaba aflorando agua en los registros. Y era agua residual, ¿no? Y era porque había un trozo de tronco que se había estancado dentro de uno de los colectores. Bien, las personas que estaban sacando esos caños estaban totalmente descuidados, sin guantes, sin tapabocas, sin casco, etc., ¿no? Y corriendo el riesgo de contaminarse con este tipo de parásitos y de patógenos, ¿no? Bien, ¿cómo se mide esto y cómo determinamos el contenido de patógeno de un agua residual? Como les decía, con estos organismos indicadores, especialmente la escherichia, los organismos coliformes, que son organismos que tienen forma de coli o forma de bastoncito, por eso le llaman coliformes. Los coliformes que son coliformes totales son abundantes, hay en gran medida en la naturaleza. Bueno, y se determina mediante fermentación de lactosa con producción de ácido. Bueno, esto no es muy importante. Lo que sí que los coliformes totales se pueden encontrar en la naturaleza. Sin embargo, los coliformes fecales, que son organismos indicadores más específicos, son aquellos que son termotolerables, también van a escuchar hablar de ellos, termotolerables, y son aquellos que viven específicamente en el tracto digestivo o tracto intestinal de animales de sangre caliente. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros determinamos coliformes fecales, estamos asegurándonos de que los patógenos que pueden estar en esa agua provienen de las heces de un animal, ya sea este animal, un ser humano o cualquier otra especie animal. Bien, en cuanto a la composición de aguas residuales, esto es para aguas residuales domésticas, ¿sí? La composición, por ejemplo, de sólidos de suspensión totales, en qué concentraciones se pueden encontrar, si tenemos un agua residual débil, agua residual media o agua residual fuerte, los sólidos sedimentales, en qué condiciones se pueden encontrar, la DBO, la DQO, el carbono orgánico total, el nitrógeno, en qué concentraciones también se pueden encontrar, cloruro, sulfato, alcalinidad, coliformes totales, si se fijan, esto es el número por cada 100, el número de colonias por cada 100 mililitros. Si se fijan, están en el rango de los 10 millones, 100 millones, por ahí. ¿Okay? Bien. Bueno, en cuanto a los procesos, nada, esto vamos a hablar ya en las próximas clases, cuando hablemos de los procesos de tratamiento, los diferentes procesos, ya sea operación unitaria, proceso unitario o el sistema de tratamiento que se lleva a cabo para cada parámetro. Por ejemplo, aquí vemos que para los sólidos de suspensión se puede llevar todo este tipo de tratamiento para su eliminación de un agua residual. Para la materia orgánica biodegradable hay diferentes tipos de sistemas biológicos para su eliminación. Para compuestos orgánicos volátiles también hay otros tipos de procesos físico-químicos unitarios para su eliminación. Para eliminación de patógenos
Estos son todos sistemas de desinfección, la cloración, la hipocloración, cloruro de bromo, ozonación, etcétera, etcétera. Bueno, y después variantes o no para la eliminación de nutrientes, que vamos a ir viendo en las próximas clases cada uno de ellos. Bien, la próxima clase vamos a hablar un poquito de aguas residuales industriales y ya vamos a hablar de los procesos para tratamiento de aguas residuales. Vamos a entrar ya en el sistema de tratamiento y vamos, yo creo que enfocarnos más a los principios de tratamiento, cómo funcionan, cómo se operan, para qué funcionan, para qué no funcionan, etcétera, etcétera. Bien, ¿tienen alguna consulta que quieran hacer? Profe, en esa relación DBO de cubo que vos estabas diciendo hace rato, ese número 0,5 significa que más de la mitad de la materia en tu agua es orgánica. ¿Así se puede interpretar eso? Sí. O sea, en realidad es que si la relación DBO de QO es 0,5, quiere decir que el 50% es materia orgánica biodegradable, porque DBO hay que recordar que es la demanda biológica o bioquímica de oxígeno. Es decir, es la materia orgánica que se puede oxidar mediante procesos biológicos. Entonces lo que te está diciendo es que si es 0,5, te está diciendo que el 50% de tu materia orgánica que tenés en el agua residual es biodegradable. Está clarísimo, profe. Gracias. Ok. Bien. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna consulta? En la plataforma hasta ahora mismo he puesto una actividad. Es la actividad 3 de la parte práctica, o sea, de la parte de teoría, ¿sí? O sea, hay que vayan mirando eso para que no tengan confusión. En la teoría tenemos 2 actividades hasta ahora. La actividad 1, que es un cuestionario sobre contaminación. La actividad 2, que es de medición. La actividad 3, que es un cuestionario sobre características de aguas residuales. Y hasta ahí estamos. ¿Sí? Ya tienen disponible también el material de la clase y en breve voy a cargar la videoconferencia cuando me permita la plataforma. Cuando me permita el Meet. ¿Ok? Bien. ¿Alguna consulta que quieran hacer? El tema de las fechas todavía no conversaron. Supongo que estas fechas tienen que definir, ¿no? O sea, esta semana. Fechas de parciales. Creo que a fines de febrero recién, profe. O por ahí. ¿Qué? ¿Fecha o...? No, cuando se empieza a discutir sobre la fecha de parcial. Ok. Perfecto. Bien, nada. Bueno, entonces, que tengan muy buena tarde. Y como siempre, el grupo está abierto a que hagan consultas, comentarios, puedan compartir cosas. Vamos a conversar un poco por ahí, así que nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Dale, chao. Gracias, profe. Chao. Gracias a ustedes por la participación.